En este ejercicio nos dicen que en una base de datos de correos electrónicos se ha observado que el 20% de los correos recibidos son spam. Además, se ha observado que la palabra lottery ha aparecido en el 40% de los correos que son spam y en el 0,6% de los correos que no lo son. Y tenemos que calcular una serie de probabilidades. Entonces, antes de empezar a resolver el ejercicio, vamos a anotar los sucesos que intervienen en él. Vamos a llamar S al suceso recibir correo spam y vamos a llamar L al suceso aparecer la palabra lottery. Entonces vamos a ver qué probabilidades nos dan en el enunciado del ejercicio. En primer lugar nos dicen que el 20% de los correos recibidos son spam, por tanto la probabilidad del suceso S es 20 partido por 100, o sea 0,2. Luego nos dicen que se ha observado que la palabra lottery ha aparecido en el 40% de los correos que son spam, o sea, sabiendo que un correo es spam, la probabilidad de que aparezca la palabra lottery, sabiendo que es spam, está condicionada, la probabilidad de que aparezca la palabra lottery es 40 partido por 100, o sea que es 0,4. Y en el 0,6% de los correos que no lo son, o sea que la palabra lottery ha aparecido en el 0,6% de los correos que no son spam. Por tanto, sabiendo que ha ocurrido ese complementario, sabiendo que un correo no es spam, la probabilidad de que aparezca la palabra lottery es 0,6 partido por 100, o sea 0,006. Esas son las probabilidades que se nos dan en el ejercicio. Además, podemos añadir, que luego lo vamos a necesitar, que como la probabilidad de S es 0,2, la de S complementario pues es 1 menos 0,2, o sea 0,8. Ya estamos en condiciones de resolver el apartado A. En el apartado A nos piden la probabilidad de que en un correo elegido al azar en el que aparezca la palabra lottery sea spam. Por tanto, sabemos que aparece la palabra lottery y debemos calcular, sabiendo eso, la probabilidad de que el correo sea spam. Corresponde a esta probabilidad condicionada. Sabiendo que ha ocurrido el suceso L, la probabilidad del suceso S. Bien, por la fórmula de Bayes podemos calcular esa probabilidad de esa forma. En el numerador, probabilidad de L dado S por probabilidad de S. Y en el denominador, probabilidad de L dado S por probabilidad de S más la de L dado o condicionado a S complementario por la probabilidad de S complementario. Bien, todas esas probabilidades las conocemos. La de L dado S es 0,4, P de S 0,2, este primer sumando es el mismo de arriba, L dado S complementario y S complementario. Por tanto, el resultado final es 0,9434. En el apartado B nos piden la probabilidad de que en un correo elegido al azar en el que no aparezca la palabra lottery no sea spam. Bien, esta es la probabilidad pedida. ¿Qué sabemos? Sabemos que no ha aparecido la palabra lottery, sabemos que ha ocurrido el suceso L complementario y nos piden la probabilidad de que no sea spam, o sea, la probabilidad del suceso S complementario. Por la fórmula de Bayes, la probabilidad pedida es S cociente, en el numerador la probabilidad de L complementario condicionada a S complementario por la probabilidad de S complementario, en el denominador probabilidad de L complementario condicionado a S por probabilidad de S más la probabilidad de L complementario dado condicionado a S complementario por la probabilidad de S complementario. Estas son todas las probabilidades que conocemos. La probabilidad de S que aparece aquí, la de S complementario y luego sabemos la de L dado S o L condicionado a S que es 0,4 que nos la daban en el enunciado y la de L condicionada a S complementario que también nos lo daban y era 0,006. Pero nos faltan estas dos probabilidades, la de L complementario condicionado a S y la de L complementario condicionado a S complementario. Pues vamos a calcularlas. La de L complementario condicionado a S la podemos calcular fácilmente porque el suceso complementario de L complementario condicionado a S es L condicionado a S, por tanto, se da que la probabilidad de L complementario condicionado a S es 1 menos la probabilidad de L condicionado a S. La de L condicionado a S la conocemos y es 0,4, por tanto esta probabilidad es 0,6.
De forma análoga nos queda calcular la probabilidad de L complementario condicionado a S complementario, pero el complementario de este suceso es L, el complementario del suceso L complementario condicionado a S complementario es L condicionado a lo mismo, a S complementario. Y esta probabilidad la conocemos y por tanto esto es 1 menos 0,006, o sea, 0,994. Ya conocemos todas las probabilidades que intervienen en la fórmula, con lo cual la probabilidad pedida pues resulta ser 0,8689. Por último, en el apartado C nos dicen que si un correo se etiqueta como spam, un correo se etiqueta como spam si aparece la palabra lottery. Y como no es spam, si esta palabra no aparece. Y se nos pide calcular la probabilidad de que un correo se etiquete incorrectamente. Un correo entonces, ¿cuándo se etiqueta incorrectamente? Pues un correo se etiqueta incorrectamente si ocurren alguna de las siguientes situaciones. Es spam y no aparece la palabra lottery, es decir, ocurre el suceso S intersección L complementario. Es spam y no aparece L. O bien no es spam y aparece la palabra lottery, es decir, ocurre el suceso S complementaria, no es spam y aparece la palabra lottery. Bien, por tanto, ¿cuál es la probabilidad de que un correo se etiquete incorrectamente? Pues la probabilidad de la unión de esos dos sucesos, que al ser sucesos que no pueden ocurrir de forma simultánea, corresponde a la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo. Vamos a calcular esas probabilidades. Para eso, recordemos todas estas probabilidades que ya son conocidas a lo largo del ejercicio y vamos a calcular la probabilidad de esa intersección L complementario. Esto, por la definición de probabilidad condicionada, la podemos calcular como la probabilidad de L complementario condicionado a S por la probabilidad de S. Estas probabilidades ya son conocidas. La probabilidad de S complementario e intersección L de la misma forma la podemos calcular como la probabilidad de L condicionada a S complementario por la probabilidad de S complementario, con lo cual la suma de esas probabilidades, obedeciendo a estas igualdades, la podemos expresar de esta forma. Esas probabilidades sabemos sus valores y por tanto el resultado final es 0,1248.